Bueno, entonces vamos a comenzar unas breves palabras, aunque en lo esencial, quiero decir, ya en el programa tenéis, por supuesto, el título y también algunos de los títulos de don Miguel Ángel Garrido Gallardo, aunque dicho de manera muy breve, ¿no? Aquí solamente se dice catedrático de análisis del discurso. Bueno, don Miguel Ángel es doctor en filología románica, es profesor de investigación en el grupo de análisis del discurso del Centro de Ciencias Humanas y Sociales y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Realizó también estudios de posgrado en París. Es catedrático de Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad de Sevilla, aunque a la vez permanecía como doctor vinculado al Instituto de Filología Hispánica de la Universidad Complutense. Ha sido asesor para Humanidades y Ciencias Sociales de la Presidencia del Consejo de Investigaciones Científicas. Ha sido promotor y director en funciones del Instituto de la Lengua Española. Sin contar sus artículos en periódicos, ha publicado individualmente o en colaboración más de 200 trabajos, entre los que se cuentan más de una docena de libros. Aquí tenemos uno de últimos momentos, en colaboración con otros. Pertenece a diversas sociedades científicas nacionales e internacionales, habiendo sido el primer presidente de la Asociación Española de Semiótica y miembro directivo de la Asociación Internacional de Semiótica. Ahora dirige en el Consejo Superior el proyecto de investigación sobre el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales. Es un programa de alta especialización en filología hispánica y también la cátedra, como colaborador especial, la cátedra Dámaso Alonso, en cooperación con universidades americanas. Bueno, habría más cosas que decir, lógicamente, pero entonces no le oímos en la conferencia, me ocuparía yo. El tema que nos ocupa, como veréis, es muy de actualidad y creo que podemos aprender muchas cosas muy útiles para nuestra vida y para poder influir en nuestro ambiente. Como siempre, al terminar, coloquio, las preguntas que se os puedan ocurrir, de modo que, don Miguel Ángel, muchísimas gracias y lo escuchamos con gran interés. Pues muchas gracias. Es un curso de liderazgo. Liderazgo es una palabra de moda que ya pasará como han pasado otras. El liderazgo, por su etimología, es el que conduce delante, pero es un término que no deja de tener un cierto peligro, porque de líder, del inglés, es lo mismo que Führer del alemán y no trae buenas memorias. O es caudillo, capitello medieval, caudillo en español, o es duce, el que conduce, en italiano. De modo que no sé si debemos estar tan sumamente contentos con que todo el mundo ahora quiera ser el líder, ¿no? Hoy doy esta conferencia, la semana que viene inauguro un curso de altos ejecutivos que están en las multinacionales más importantes con sede en Madrid, en los grandes bufetes, que no es liderazgo ético, sino liderazgo tout court. Y el planteamiento de este curso que hacen ustedes a mí me parece que es justamente el oponer el afán de liderar, yo tengo que estar por delante de los demás, y sustituirlo por el afán de servir. Es decir, el verdadero liderazgo no es ir delante de la gente, sino ponerse al servicio de los demás. Una de las grandes confusiones de nuestra era es que, y de los problemas más diarios de la política actual en España, es que lo que se plantea no es cómo sirvo yo a los demás, sino cómo yo me consigo un puesto. En una reunión de hace
quizás ya un par de años con cabezas de las distintas formaciones en un seminario en una universidad online. Después de que intervino cada uno de ellos, les decía, bueno, realmente probablemente no se me entiendan ni siquiera lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es que os fijéis que nadie ha planteado cómo yo puedo comunicar lo que quiero hacer por el bien común, sino que habéis planteado qué dificultades tenemos cada uno para no conseguir la adhesión a cualquier precio. Bueno, en este marco es como me planteo esta lección sobre las claves de la cultura postmoderna que en alguna otra ocasión he titulado ¿Pero qué está pasando? Porque estamos en una situación en que muchísima gente, los 4 puntos cardinales, que han vivido en la cultura que llamamos cristiana occidental y que han vivido siendo creyentes o no siendo creyentes, pero que han considerado como el horizonte de sentido común esos principios que vienen de la Grecia y la Roma antigua y desde luego de la civilización cristiana, se encuentra que desaparece de su vista y se preguntan, ¿qué está pasando? Esta lección quiere acudir a esa pregunta, a procurar responder esa pregunta, porque entiendo que si entendemos lo que está pasando, podremos probablemente proponer alternativas. Podremos, dicho con un lenguaje bíblico, convertirnos en un resto de Israel, aquel que propone el bien en aquel momento en que se ha olvidado los 10 mandamientos de la ley de Dios y se dan cuenta que se había olvidado, había recibido las tablas y que el pueblo la había olvidado completamente. En una situación de cambio cultural tan profundo, esto que llamamos la cultura postmoderna es sencillamente, o no tan sencillamente, es el final de un camino que se ha recorrido a gran velocidad, sobre todo, se viene recorriendo desde la Edad Media, desde el nominalismo, pero se ha recorrido a gran velocidad en los últimos 50 años, y voy a intentar expresar qué ha ocurrido en estos últimos 50 años para explicar qué es lo que nos está pasando y quizás sacar algunas consecuencias sobre qué podríamos hacer, qué podríamos proponer en esta cultura del relativismo que tenemos ahora y que es tan distinta de las que hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que de alguna manera hemos visto a cada uno de nosotros mismos, incluso si no estuviéramos conforme con esa cultura. El índice es ¿qué está pasando? 2, el fin de los relatos. 3, la profecía de Nietzsche. 4, la pretensión cristiana. Y 5, le pongo ahí corolario. ¿Qué está pasando? Se puede ejemplificar muy bien con el contenido de una novela que se llama El nombre de la rosa, que publicó Umberto Eco en 1980. Una novela, no sé si ustedes la han leído, pero seguramente han visto la película, aunque ver la película no es suficiente, porque la película se centra en aspectos accesorios y olvida lo fundamental. Una novela que se llama El nombre de la rosa, porque comenta un verso de Bernardo Mogliacense que dice: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. La rosa originaria se apoya en un nombre, solo nos quedan meros nombres. El que escribió este poema estaba pensando en la fugacidad de la vida, en eso de que la rosa apenas nace se marchita. Pero también se puede leer en el sentido nominalista que hace Umberto Eco, que es: no podemos estar seguros de nada. La rosa originaria se apoya en un nombre, solo nos quedan meros nombres.
no podemos conocer la verdad, solo conocemos nombres, solo tenemos un bla 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 bla. Esto, que es la filosofía de Guillermo de Ockham, Umberto Eco lo presenta en esta novela, una novela muy entretenida, es una novela policíaca a lo Agatha Christie. Lo presenta en esta novela poniéndole ropajes medievales a esto que llamamos cultura posmoderna. Es decir, a una cultura que no está segura absolutamente de nada. Solo nos quedan meros nombres. Si en el año 80 presenta esta novela Umberto Eco, una década antes ya había expresado esta situación Lyotard en un libro que se llama La cultura posmoderna, y que él la caracteriza como en la cultura en la que se pierden los grandes relatos. ¿Qué quiero decir con esto de los grandes relatos? Miren ustedes, el ser humano para comunicar tiene unos mecanismos que son lo mismo para lo serio que para lo jocoso, para lo verdadero que para lo falso, para lo empírico que para lo ficcional. Y he puesto ahí el ejemplo, ven ustedes, de Caperucita Roja, para que vean, porque todos tenemos el conocimiento común de Caperucita, para que vean lo que quiero decir. Un relato como Caperucita Roja tiene un sujeto, que es Caperucita, tiene un remitente, que es la madre, tiene un objetivo, que es la entrega de la cestita, tiene un destinatario, que es la abuelita, tiene unos oponentes, que son los leñadores, y un ayudante, que son los leñadores que le avisan del peligro, y un oponente que es el lobo feroz. Si nosotros nos preguntamos, utilizando esto es un esquema un tanto elemental de un semiólogo, una obra clásica ya del siglo pasado, de 1960, de Greimas. Si nosotros nos planteamos cómo se ve el destino humano, ¿qué decimos los seres humanos de nuestro destino en los últimos 50 años? Suelo repetir que en la mayoría de los intelectuales occidentales se ha cumplido un itinerario que es común, al que, por ejemplo, expresaba en su día Umberto Eco. Umberto Eco, a los 20 años, era un católico progresista, a los 40 años era un marxista convencido, a los 50 años era un posmoderno. Cuando escribe esta novela, que es como el paradigma de la posmodernidad, de ahí se puede sacar, y de hecho he sacado en alguna ocasión un artículo de enciclopedia explicando qué es la posmodernidad, con los textos de la novela de Umberto Eco. Pues si seguimos este esquema, la cultura cristiana, en la cultura cristiana, ¿quién es? Como tengo este cristal que nos separa por mor del COVID, no voy a preguntar como suelo, porque ahí va aquí una cosa muy interesante que se comprueba día a día en la universidad. Es que Caperucita, estamos todos de acuerdo, Caperucita, pero luego antes, hace unos años, se preguntaban cómo era el esquema marxista y te lo sabían, y no sabían cómo es el esquema cristiano, y luego unos años después ya no saben cómo es el marxista ni cómo es el cristiano. Podríamos hacer aquí una comprobación a ver cómo cada uno rellena estas celdillas de cuál es el destino del ser humano. Pero se lo voy a perdonar, e incluso además así me perdonarán ustedes a mí, porque a veces eso no les gusta que pregunten, y vamos a repasar. El relato cristiano tiene, el sujeto ser humano, tiene en el relato cristiano como remitente a Dios, como objetivo la salvación,
como destinatario la persona, como ayudante la gracia y como oponente en los catecismos tradicionales del 17, en el Ripalda o el Astete, el mundo, el demonio y la carne, y si queremos contestar con la triada teológica de San Juan, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Ese es el trasfondo común de cuál es el destino, cómo describe el destino, cómo relata el destino. Ahora está muy de moda hablar que el relato, dicen los periodistas, lo han descubierto de pronto la palabra que es antigua, la narratio latina y antes el epos griego, pero en fin, ahora la tenemos de moda y desaparecerá como otras tantas dentro de poco. Pues bien, el relato cristiano es este: el ser humano tiene como remitente a Dios, objetivo la salvación, destinatario la persona, ayudante la gracia, oponente el mundo, el demonio y la carne. Y este relato se sustituye, y estoy diciendo los más grandes relatos, hay intermedios, mezclados, etcétera, tengo que simplificar, se sustituye en nuestra cultura occidental por el relato marxista, que en el siglo XX, durante 70 años, ha sido el relato dominante. El relato dominante no es el que sostenga ni el más número de gente. El relato dominante es aquel del que se puede hablar sin ninguna preocupación y contra el que no se puede ir sin hacerse violencia. Esto de lo que ahora llamamos de lo políticamente correcto, es que no me puedo atrever a decirlo. Pues el relato marxista durante 70 años en las universidades del país menos marxista del mundo, que bueno, era Polonia, pero que es Norteamérica, era el relato dominante. El relato dominante. Aquí el sujeto ser humano tiene como remitente la historia, tiene como objetivo la sociedad sin clase, tiene como destinatario, es muy importante, tiene como destinatario a la humanidad, no a la persona. Y eso tiene consecuencias. Tiene como ayudante la lucha de clase, tiene como oponente la clase burguesa. Pero este relato, como digo, es el dominante durante 70 años más o menos del siglo XX. Y este es sustituido por el relato posmoderno en el que el sujeto ser humano se pregunta por el remitente y se encoge de hombro. ¿Quién es el remitente? Pero si no sabemos quién es el remitente, el objetivo es indeterminado. Dicho de manera gráfica, si Caperucita Roja no tiene la abuelita, no sabe qué quiere la abuelita, Caperucita Roja se queda sin una misión que hacer. ¿Quién es el destinatario? El destinatario entonces ya no es una colectividad, ni una persona, ni una colectividad. El destinatario es el individuo. Sí, hay unas mónadas, hay elementos individuales que circulan por la vida. El ayudante, yo tengo aquí puesto el egoísmo. Realmente debería quitar el egoísmo porque queda muy feo. Lo tengo puesto porque es lo que creo. Lo que ayuda a yo, mí, conmigo. Mi único objetivo, lo que a mí me compete, es justamente esa pulsión egoísta que tenemos los seres humanos. Y aquí ocurre algo verdaderamente interesante. En el relato posmoderno, que se ha quedado sin remitente y por consiguiente sin objetivo, no debía tener ningún oponente. Evidentemente, si todo es relativo, en una sociedad en que todo es relativo, la manía de creer que puede existir la verdad, de que tiene sentido las cosas que decimos, que las palabras
no son meros sonidos, sino que pueden tener un sentido a pesar de las equivocaciones y a pesar de los pesares, que no vivimos en el puro sinsentido. Pero el que en esa sociedad, el que uno tenga la manía de decir que no, que busca la verdad, que busca el bien, que busca la belleza, el que tenga esa manía debería tener el mismo sitio que los demás. Estamos en una sociedad, esta sociedad posmoderna, que ha perdido el remitente y por consiguiente tiene indeterminado el objetivo. Estaríamos en una sociedad como los coches de choque de las ferias, en que cada coche de choque lo único que tiene que hacer es no chocar con los demás, pero que haga lo que quiera. El objetivo lo sustituyo por lo que me apetece, lo que en este momento me conviene, lo que me parece que me agrada, lo que me sale al azar, yo qué sé. Pero cada uno podría hacer eso, incluso es contradictorio pensar que no podría buscar la verdad. Pues no. Oponente, los relatos completos. Quiere decirse que todo está permitido menos sostener un relato con remitente y objetivo. No digo los dos principales anteriores, sino cualquier relato con remitente y objetivo. Eso no se puede admitir. Eso es lo que luego constituirá, dirían ahora por los medios de comunicación, un delito de odio. Eso es absolutamente incorrecto, políticamente incorrecto. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque en esta mentalidad dominante del relato posmoderno se piensa que aquellas personas que sustentan la posibilidad de un relato con remitente y objetivo son potencialmente unas violentas. Hombre, y no le falta razón si eso se interpreta como el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Pero piensa que todos son potencialmente unos violentos. Pero piensan más, incluso en la hipótesis de que estas personas con remitente y objetivo no sean unos violentos, son unas personas que, como piensan que existe el bien y el mal, aunque sea interiormente, me juzgan. Les parece mal lo que yo hago. Y eso no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. Ese es el fundamento del relato posmoderno que que se le ha llamado, con razón, la dictadura del relativismo. Todo está permitido, todo es relativo, menos que haya alguien que piense que no todo es relativo. Entonces, ¿qué está pasando? La profecía de Nietzsche en la Gaia Ciencia. Nietzsche lo que está diciendo, habla de un loco que una mañana está por las plazas diciendo yo busco a Dios, y como no hay gente que crea en Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es una cosa inaudita, es que nos hemos tragado el mar, trasegado el mar, dice esta buena traducción que traigo aquí. Lo que ha ocurrido es que nos hemos quedado sin centro de gravedad. Lo que ha ocurrido es que, dicho en serio, lo de la madre de Caperucita, nos hemos quedado sin la madre de Caperucita. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué no hacer una cosa y sí otra? ¿Por qué no ir en una dirección y más bien que en la contraria? Esto se lo había hecho grabar a una persona a un colega, profesor, que tiene voz de barítono y quedaba muy bien desde el punto de vista de la comunicación
ostensiva de una situación tremenda como es la de ese mundo, que sería la misma que la frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. En esa situación, entonces, tenemos ya que ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que hemos sustituido el relato tradicional de la cultura cristiana y occidental por el relato posmoderno. Y eso tiene consecuencias. Vaya que si tiene consecuencias. Por poner un ejemplo muy ostensible, en la cuestión del aborto provocado, en la civilización cristiana, el planteamiento es: el destinatario es la persona y por consiguiente yo seré siempre una persona provida en cualquiera de las circunstancias. En el relato marxista se diría, bueno, ¿qué es con respecto a esta situación? ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues como el destinatario es la sociedad en general, la sociedad que marcha en la historia, regida por la historia, hasta conseguir el reino de la libertad, en el reino de la necesidad que decía Lenin, pues si el progreso de tal sociedad socialista nos lleva a promover el aborto para controlar los nacimientos y conseguir un crecimiento efectivo, adelante con el aborto. Si lo que ocurre que la disminución de la natalidad no está perturbando este crecimiento de nuestra sociedad, habrá que prohibir el aborto. Esto es lo que pasó en China o lo que pasó, por ejemplo, en la Rumanía de Ceausescu. ¿Y qué pasa en la sociedad posmoderna? Pues en la sociedad posmoderna, como no tenemos ningún fundamento, aborto o no aborto será una cuestión de lo que me apetece, de lo que se me antoja, de lo que se me ocurre, de lo que a mí me inspira, qué sé yo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Pero es importante fijarnos en que todo esto es coherente, porque para luego llegar a la conclusión es muy importante, porque no desde cada una de las coherencias no podemos convencer al otro. Habrá que buscar otro procedimiento, porque sencillamente desde la propia coherencia, la otra, que es autocoherente, tiene todo su sentido. Es un ejemplo, los ejemplos podrían ser muchos, los ejemplos podrían ser tantos como si, no sé si se han dado ustedes cuenta, que lo políticamente incorrecto, las claves de la sociedad posmoderna se podría resumir repasando a la inversa los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, honrar padre y madre, usted porque me dice que una constitución de la familia en que se compone de marido y mujer, que se respetan y se quieren hasta que la muerte los separa y se prolongan en los hijos y en los nietos, y hay que honrarse. El no matar, acabo de poner el ejemplo del aborto. Si hacemos un recorrido levísimo, hiciéramos sobre los LGTB, cuántas cosas que son contradictorias contra el sexto mandamiento. La economía del capitalismo salvaje va directamente contra el séptimo. La posverdad, ¿qué es la posverdad? Es ir contra el octavo mandamiento, es ir directamente contra el octavo mandamiento, porque ¿qué es verdad? En una sociedad sin fundamento, verdad es aquello que yo cuento como consecuencia que algo pasó. No tiene sentido llamarle mentira
porque donde no hay fundamento, no hay verdad ni mentira en este relativismo absoluto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos sustituyendo el relato cristiano y occidental por el relato posmoderno. Eso nos lleva a un relativismo absoluto y nos lleva a la posverdad, nos lleva a que se puedan hacer leyes que están en contra de la tolerancia, de la mínima tolerancia. Me decía un amigo, diputado del partido Podemos, hace unos meses, en un seminario, me decía que la evolución de la sociedad lleva a determinadas convicciones y que habría que reprimir a aquellos que sostienen convicciones contrarias. Concretamente era Maura, no me importa decirlo, era Maura, profesor titular, era un hombre inteligente, profesor titular joven de la Universidad Complutense. Y yo le decía, mira, lo que me pasa es que desde tu punto de vista ocurre una cosa muy contradictoria porque estás inventando la Inquisición. Lo que estás diciendo es que proferir en voz alta una convicción que no es la dominante, pues antes llevaba a la hoguera, o dicen que llevaba a la hoguera, y ahora me lleva a la descalificación civil, a la condena civil absoluta. Esto es lo que estás proponiendo. Como es hombre inteligente, cambiamos la conversación porque esto no tiene, desde un punto de vista lógico, no tiene, me parece, mucha vuelta. Es verdad, lo que se puede decir, sí, es una inquisición. Pues adelante con el alumbrado público, vulgo faroles, pero es una inquisición. De modo que en estos instantes lo que les plantea la pretensión cristiana. Hay una conferencia famosísima que con motivo de uno de los innumerables premios que le han dado a Joseph Ratzinger, no era entonces el Papa Benedicto XVI, pronunció en el monasterio de Subiaco, el discurso de Subiaco de 2005. Y él dijo, en esta situación en que estamos, los que tenemos unas convicciones podemos proponer lo siguiente. Grócio, ya en los siglos del siglo XVII, decía, bueno, hay cosas, los que estaban en esa cultura, en la cultura occidental, tradicional, hay cosas que hay que hacerlas et si Deus non daretur, aunque no se diese Dios, aunque Dios no exista, aunque penséis que Dios no exista, esto es, por decirlo así, de sentido común. Dice, en estos momentos, y entonces él decía, no es que decía que Dios no existiese, de todas maneras, como Dios existe, es que esto es lo que hay que hacer. Pero cuando se llega a cumplir la profecía de Nietzsche, dice Ratzinger, tendríamos que invitar a actuar sicuti Deus daretur, como si Dios existiese. Es decirle a las personas que incluso si ellos piensan que Dios no existe, estas cosas que llamamos el bien y el mal pueden descubrirse en el interior del ser humano, pueden intuirse. Entonces, tenemos que invitar una realidad común, un suelo común para seguir adelante, sería invitarlos, antes de entrar en lo sobrenatural, a vivir según la ley natural, a preguntarse si pueden intuir una ley natural. Veluti Deus daretur, como si Dios existiera. Y con esto llego, que es la tesis de este librito que hemos sacado hace poco en Rial varios colegas. Son artículos que publicamos previamente en Nueva Revista.
llegamos al corolario que le anunciaba al principio, que es que la afabilidad, consecuencia menor de la caridad, adquiere una importancia inusitada. Y es por la razón que ya les dije. Ciertamente, ser afable o ser hosco no es lo más importante en la vida. Pero si en realidad estamos en una sociedad que ha llegado a pensar que toda persona que propone la existencia de la verdad, del bien y de la belleza, es una persona peligrosa, tenemos que afanarnos en no dar, no solo razones, por supuesto, pero ni siquiera pretexto para que se pueda pensar eso. Y después, algo mucho más importante todavía, el testimonio, el primado de la praxis que le llamo yo ahí, el de obras son amores y no buenas razones. Porque si sencillamente lo que decimos que eres incoherente, la respuesta es no. No, yo soy perfectamente coherente con mi relato. No es incoherente con su relato, ese es el relato el que hay que sustituir. El relato es entero el que está equivocado. ¿Y eso cómo se testimonia? Diciendo, mírame con todos mis defectos, con todas las limitaciones, mira cómo vivo y ve si puedes intuir que esto es mejor, que esto es la verdad. Por consiguiente, esta civilización de dar verdadazos, de tener la sartén por el mango y el mango también, yo es que te doy con la verdad en la cabeza, es absolutamente, desde un punto de vista comunicativo, y si se quiere decir en un contexto eclesial, o religioso, absolutamente contrario a cualquier evangelización, lo que es prioritario es el testimonio, es la coherencia. Yo sostengo este relato con la lucha por mi coherencia y además de este relato obtengo buenos resultados. Y después, este relato yo lo presento sin juzgarte, sin juzgar tu conciencia, sin minusvalorarte, porque solo Dios juzga, nadie tiene ninguna capacidad. Si Dios no respeta la libertad y no impide el pecado, ¿quién es cada uno para impedir que el otro haga el mal? No, ciertamente, si el otro dice no soporto que tú puedas estar pensando que esto es mal, para eso no tenemos remedio. Pero esa es la situación límite en la que nos encontramos. En definitiva, la sociedad posmoderna plantea el siguiente dilema. Como se dice en El nombre de la rosa en un momento dado, no hay más pasión insana que la insana pasión por la verdad, y la respuesta que les podemos ofrecer es decir que la verdadera, no las Torres Gemelas, la verdadera pasión por la verdad es fuente de la tolerancia más profunda y de la verdadera solidaridad. Ese es el dilema, no es fácil. En la historia de la salvación ha ocurrido una u otra vez. A eso, desde luego, se puede invitar. Me parece que se puede invitar. Estoy conforme con Joseph Ratzinger, que no es mala conformidad. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues nada, tenemos un buen rato para posibles preguntas que queráis hacer, ¿no?, sobre esta exposición, ¿no? Alguien que se anime con la primera y luego ya son más fáciles las siguientes. Bueno, que... Aula. Pues, No tiene, que no te debe tener aula. tranquilo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Es para grabarlo, no para... Que pensaba que... Vale. Mire, yo le quería preguntar, a lo largo de la conferencia ha utilizado la palabra sustitución, es decir, como que ¿qué está pasando? Que nuestra cultura clásica, por así decirlo, está siendo sustituida por la posmodernidad. Mi pregunta es si no... pienso que no sea realmente una sustitución, ya que origina realmente de nosotros. Puede ser más bien una consecuencia, y cuáles serían, haciendo quizá un poco de autocrítica, cuáles han sido los catalizadores por los que hemos llegado a este punto, porque hemos sido realmente nosotros. Es decir, la posmodernidad no se ha estado dando previamente en Extremo Oriente, por ejemplo, o en otros lugares del mundo que no tenían nuestra cultura clásica. Bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? El hecho es que ocurren. Yo me refería antes, porque es un ejemplo evidente, a la historia bíblica. Si uno mira la historia del pueblo de Israel, cuando llega un momento en que se ha descuidado y que ya está absolutamente a lo suyo, y podríamos llamar hoy al consumismo, pierden su noción de dignidad de persona y termina por olvidársele la ley. Y cuando llega Osías y dice, oye, que he descubierto esto y estamos absolutamente al margen, se horrorizan en todos. Este ser misterioso de los seres humanos que están en un proceso y van de mal en peor hasta que llega un momento en que alguien reacciona, o mejor dicho, que reaccionan, pero también hay alguien que le hace reaccionar, pues eso es así. Y cuando yo hablo del resto de Israel, estoy pensando en esas minorías que pueden hacer que no se olviden las tablas de la ley. Y a eso ha añadido cómo habría que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Porque ciertamente en la medida en que se apoya mucho una evolución en un sentido o en el contrario, si uno es incoherente. Claro. Toda una civilización de apariencias, de hipocresía, de incoherencia, que de eso sabemos muchos, también todo Occidente, y yo no sé si más los países latinos, llegan a que haga crisis el convencimiento en el remitente. Dicen, ustedes están continuamente hablando de un remitente que no solo se ve por un lado, sino que usted mismo no se lo cree. No es creíble que usted se lo crea. Claro, lo que pasa es que como este no relato, por así decirlo, o este relativismo, al final se ha hecho una especie de entelequia, como usted decía, es decir, se contiene a sí mismo, no tiene que explicarse nada porque todo es relativo, empieza y acaba consigo mismo. Entonces, ¿cómo se puede plantear lo que usted mismo decía? Como están tan convencidos de su coherencia que no se les puede, digamos... Sí, plantear ni siquiera un debate, es muy difícil. No, es que no creo que la cuestión esté en el debate, por eso digo sin el testimonio. Claro, es decir, mira, yo ofrezco esta alternativa. Yo vivo con esta alternativa. Yo tengo con esta alternativa estas consecuencias. Claro. Primero, ese es el modo de abordarlo. Es decir, tú puedes, y yo tengo muchos amigos que sí, en este esquema, por ejemplo, hay quien
quien me dice, bueno, hay una cosa intermedia que sería un racionalismo, entonces hay unas ciertas cosas de razón que acepto como intuición. En el famoso diálogo de Ratzinger en Habermas, Habermas de la escuela de Frankfurt, del neomarxismo, de la escuela neomarxista, él es poco marxista, pero de la escuela de Frankfurt, pues en el fondo está esto, que Habermas acepta, efectivamente, gente no creyente, podemos aceptar el bien que hay en muchas de las proposiciones, no proposiciones. Esa es una vía extrema, una vía que está reconociendo algo tremendo, que es que nos hemos quedado en minoría, en absoluta minoría, es decir, está la mentalidad dominante y desde aquí estás proponiendo que esa mentalidad dominante tendría que cambiarse, debe cambiarse. Lo justo es que se cambie, lo bueno es que se cambie. Yo quería preguntarle sobre, usted está hablando que al final hay que testimoniar, es decir, a través de la praxis intentar cambiar el esquema o los relatos, o demostrar que el relato que en este caso el cristianismo tiene es el que funciona. ¿Qué ocurre? O sea, ¿cómo no llegar a una fase violenta cuando a ti no te dejan ejercer tu propia praxis? Porque yo creo que muchas veces los que estamos convencidos de la praxis cristiana nos vemos impedidos a ejercerla. Totalmente, por lo que estoy diciendo, totalmente. O sea, que eres una persona que efectivamente a la única que no se le puede tolerar es a ti. A todo lo demás es tolerable menos que diga esto. Entonces, quiero decir, ¿cómo solucionarlo sin llegar a ser beligerante en algún sentido? Porque al final, o sea, claro, no queremos caer en la violencia y tenemos, o sea, ¿qué alternativa queda? Es que hay veces que dices, oye, si me están pisando, tendré que morder. No, en esto yo discrepo, es lo difícil, lo es absolutamente difícil, además no es la respuesta cristiana, no es la respuesta cristiana, es que es tremenda, la respuesta cristiana es que es mejor hacer el tonto que pasarse de listo. Es que en eso consiste todo el testimonio del Evangelio, hacer el tonto que pasarse de listo. Dice, hombre, es que a mí no me vas tú a avasallar, ya estamos perdidos. Es que si no eres capaz de amar al enemigo, estás absolutamente perdido. Es que esa es la cuestión, y esa es la difícil cuestión que se plantea cuando determinados sectores sociales, y se entiende lo mismo que se entiende lo otro y con lo mismo que se entiende todo, reacciona y dice, no, a por ellos, o a mí no me pisotean, o... Bueno, pero realmente lo que estás proponiendo no es coherente con tu propio esquema. Tienes que manifestar ese propio esquema en un tipo de vida que resulta absolutamente incomprensible para los demás, pero que es inicialmente incomprensible, pero que es una invitación. Si realmente lo que dices es, sí, yo es que soy violento, pues muy señor mío, pues para violento yo que me afeito con soplete, o sea, claro. Y esto en una sociedad como tenemos, por ejemplo, tenemos la tradición en España, esto es muy importante porque justamente, incluso sin quererlo, y gente buena, esa tradición de la intemperancia, de padres a hijos, de unos a otros, es que eso es lo dominante, es que eso es lo dominante. Bueno, pues ha llegado un momento en que eso que no estaba bien, que podía ser un error menor, pero que el lado dominante, eso es absolutamente inútil si uno lo que quiere es difundir un esquema, un relato con remitente y objetivo, donde el bien, la belleza y la verdad sean los horizontes. Hola, gracias por su intervención, por su ponencia. Y el concepto con el que más me quedo hoy es con
cómo has definido la posverdad, porque yo venía con un concepto un poco de que lo que definía posverdad es una vez que tenemos la verdad, ¿qué hacemos con ella? Eso es lo que yo había pensado en esta época. Pero usted lo ha definido de otra manera, que es, como no había verdad antes, la posverdad no deja de ser un tabú por no decir mentira, ¿no? Entonces, la duda es si nos puedes volver a definir el término de posverdad o darnos algún ejemplo más de qué es lo que, mejor simboliza ese término. Gracias. Posverdad, muchas gracias. Posverdad es un término de hace 3 o 4 años, que, vamos, se ha empleado hace 10 años en alguna ocasión, pero es que nunca ha significado esto. Podría significar convencionalmente, como yo le puedo llamar a esta mesa o le puedo llamar tararí. O sea, no es que fuera imposible una posverdad que es la consecuencia de la verdad. Es que eso nunca ha significado. Significa posverdad aquello que no tiene que ver con la verdad y que se produce a causa, con ocasión de un hecho verdadero. Concretamente es la política. En la política continuamente pasa cualquier cosa y luego se empieza a contar qué ha pasado y no suele tener nada que ver lo que ha pasado con la verdad. Piensen que eso es tremendo en esta civilización. Piensen ustedes, una cosa tonta, absolutamente tonta, pero enormemente me parece a mí significativa. El diario ABC ha dedicado tiempo atrás una serie de páginas tremendas a decir que qué cosa tan terrible le pasaba al presidente Pedro Sánchez, que tenía una tesis plagiada. Es una posverdad. La tesis del señor Sánchez no es una tesis plagiada, sino que es una tesis que ha estado, como yo, en 250 tesis, creo que sé algo de una tesis, de lo que es una tesis, que es una tesis floja. Es lo siguiente: eso es un hombre que tiene un gran interés por hacer su propia carrera, y en vez de otros, ahora pondré más ejemplos, en vez de otros que no han hecho absolutamente nada y no son profesionales de nada, ni han estudiado nunca nada, pues él se ha procurado una serie de cosas. Aprender inglés y francés cuando estuvo en Europa, aprovechar ese tiempo para manejarlo, que ahora es lo de inglés imprescindible, y buscarse unos amigos y hacerse una tesis de las que se hacen el 90%, por decir un número, un 90%. Con este material que estoy aquí de los boletines del Estado, de cómo está haciendo, no sé si era una cosa, era de medio economía y estadística, los pongo en orden. Lo que aporto en la tesis es decir, esto es lo que se ha hecho en estos años, que es lo mismo que no decir nada. Entonces es una tesis floja, es una tesis la cual no demuestra que sea uno de los 7 sabios de Grecia. Estoy convencido, yo no conozco a este señor, que él no piensa que es uno de los 7 sabios de Grecia, pero lo que no se puede montar es una campaña de cientos de páginas diciendo que es un enorme problema lo de la tesis de Sánchez. En una de estas tertulias le puse un WhatsApp a uno de los tertulianos y le dije, oye, dile al moderador que le digo yo que ninguno tenéis ni idea de lo que estáis diciendo y que lo mejor es que cambiéis de tema, ¿no? Yo, esta persona, que yo pensé que no me iba a hablar más, luego me felicitó en Navidad y no ha pasado nada, pues bendito sea Dios. Pero vamos, pero esto es así. Entonces, la tesis de Sánchez es como los trajes de Camps. ¿No? En la entidad ética, el problema terrible de ética, con los problemas que tenemos de ética en el país, que un señor, supuestamente, me da igual que sea verdad que no, que le dicen los que llevan las campañas, no se preocupe de pagar los 2 trajes, que ya sí se los pagamos, además que de corte fiel, o sea que tampoco los 2 trajes eran del diseño. Es una inmoralidad que portadas y portadas tal con los trajes de Camps. Pero es más, cuando salió lo de la tesis de Sánchez y en plena campaña del ABC de la tesis de Sánchez, sale
una noticia en primera página, pequeñita, porque ganaba para más, en primera página del País, que dice: el señor Casado dice que tiene un máster en Harvard, cuando en realidad lo que ha hecho es un cursillo de fin de semana en Aravaca. Entonces, yo le digo, tampoco pertenece a los 7 sabios de Grecia, en fin, es licenciado en Derecho y él tiene derecho a hacer lo que quiera, lo mismo que el señor Sánchez. Pero en fin, tiene menos currículum que el señor Sánchez. Bien, pero entonces el señor... pero lo que no se puede decir es esto. ¿Qué había hecho Casado, el pobre? Pues dice, voy a ver, ya que he hecho deprisa y corriendo, y no voy a contar más, mi licenciatura en Derecho, voy a hacer en este curso de fin de semana, cursillo que hay, que vienen unos profesores de Harvard, porque queda bien, suena bien, este cursillo. Si lo que dicen, como pasó, es que era un cursillo que se daba en el IES, que tiene mucho prestigio porque durante años y años sale el primero en el ranking del Financial Times, pues si se dice eso no puedes meterte con Sánchez. Pero si dice en Aravaca, dice, fíjate, se ha ido de excursión a Aravaca y dice que tiene un máster. Es tan absolutamente absurdo como lo de la tesis doctoral. Pero piensen ustedes, ¿cuánto de las personas que siguen la actualidad política no pensamos, hasta que yo lo he dicho ahora, no sé si usted lo sigue o no lo sigue, pero no pensamos que efectivamente uno es un copión de tesis doctoral? O por el otro lado, por el otro día se lo decía, lo vi en el telediario, se lo decía una diputada, le echaba en cara a usted que tiene un curso falso en Aravaca. Estamos formando nuestros criterios sobre eso. Es tremendo. Pero esto que cuento no tiene ninguna importancia. Lo que yo me pregunto, y pregunto en clase, fíjense ustedes si de aquello que uno sabe, en este caso yo, de una cuestión marginal, es absolutamente falso, es posverdad, que era la pregunta, ¿con cuántas posverdades no estamos funcionando en la sociedad? Por eso hay ahora un libro del director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, que habla de la posverdad más en el sentido técnico de cómo se fabrican las noticias falsas, etcétera, etcétera. En el sentido de mi antiguo fue una tercera en ABC, la posverdad, lo que digamos tomo es el aspecto radical y metafísico que estoy diciendo. Realmente eso se le ha llamado posverdad porque realmente no se le puede llamar mentira, porque no hay mentira, si no hay verdad, no hay mentira. Pero vamos, la posverdad es los modos de manipulación, creación de noticias falsas en la sociedad contemporánea. Gracias. Nada. Aquí hay... Más que pregunta, era... Ha intervenido luego ya como ponente en otra sesión y ha venido pues, porque le interesaba mucho. He venido para aprender, he aprendido mucho, muchas gracias. No, me ha venido a la cabeza una cosa, hablando de la violencia, más alto. Yo tenía una amiga, una señora mayor, que decía, claro, es que a ver, estamos siempre en desventaja. Porque si uno es cristiano y le han educado bien sus padres, pues es que, claro, no puedes pagar con la misma moneda. Entonces, claro, dice, pues yo por cristiano y por educado, pues no miento, no le saco el ojo al otro, no tal. Y claro, siempre me ponen en situación de desventaja. Yo creo que con eso hay que contar. Porque, o sea, no hay que ir de mártir por la vida, pero sí que me parece que en una sociedad donde la verdad no tiene valor, donde el lucro es lo que reina... Claro, personas que en principio aman la verdad, quieren vivir la caridad y tal, pues a veces se nos pide heroísmo, ¿no? Pues que Dios nos ampare, pero creo que no podemos dar menos, porque si no renunciaríamos a lo que decimos que somos, ¿no? Entonces, no sé, simplemente es que me ha hecho pensar y digo, bueno, pues habrá que contar con ello. Dos cosas. La primera es que efectivamente eso es lo que he querido decir.
Estoy totalmente de acuerdo. Y la segunda, que tampoco es tan así que los demás, claro, y por eso dice, no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. No es que los demás sean malos, todos mientan, no tengan buenos sentimientos, no tengan, aunque no sean conscientes, ese instinto de la ley natural. En eso también, eso entra dentro del otro aspecto. El primero, de acuerdo, pero el segundo dice, es que nos va muy bien, nos persigue. No, eso entra del aspecto que digo, la afabilidad. Yo cuento siempre una anécdota de un colega mío muy querido y que murió joven, por lo menos antes de jubilarse. No tampoco era tan joven, pero todavía no era de edad de jubilación. Esto es que depende de dónde mire uno. No era catedrático de la universidad. Y entonces, pues, bueno, la verdad es que a mí, yo no tengo conciencia de que me haya ido por mis convicciones mal, nunca, nada, jamás. Nunca, nada, jamás. Y entonces, bueno, la gente que se opone, pues si se opone, pues una sonrisa, me parece que me he dado en el fatídico. ¿Lo he estropeado o no? No. Es el altavoz que lo tengo aquí. Y me habían advertido, no te ves, mira. Que yo tengo esa vamos, no es que, de hecho, no me ha ocurrido. Además, en cuanto alguien ha querido hacerme mal alguna vez, le ha salido fatal, o sea, nunca más, no me ha pasado, no tengo esa experiencia ya en vísperas de la muerte, no tengo esa experiencia. Pero cuento esto mucho porque había un vecino mío, muy querido, que siempre decía que, claro, que él no terminaba, le daban la cátedra de la universidad, era profesor titular. Desde el punto de vista tanto académico como económico es irrelevante, pero en fin, pues está el orgullo de terminar, llegar la carrera que uno está haciendo hasta el final. Que no por sus convicciones. Decía, por sus convicciones, católicas, por sus convicciones. Y lo que pasa es que era un hombre rígido, que tenía mal carácter. Entonces, para sacar 3 votos hace falta 2 cosas. Normalmente, si son honrados el tribunal, 1, saber, y 2, ser más simpático que otro, porque dice, si ahora nos vamos a meter en el departamento y me hace la vida imposible, anda ya. Pero vamos, eso está mal, no es moral eso. Pero... Y este hombre, con más méritos que otro, una y otra vez, no sacaba la cátedra. Y un día... Cuando la última la sacó y se murió inmediatamente, que la acompañaba bien morir, tal, esa es la vida. Pero en la penúltima, llego por la noche y le digo, ¿cómo ha ido fulano esto de la cátedra? Dice, no, si ya te digo que los del país me tienen totalmente cogido, tremendo. No tenía nada que hacer. Me he presentado porque yo tengo más mérito y me tengo que presentar. Efectivamente, le había sacado a un chico joven con muchos méritos, menos méritos que él y tal. Y digo, y bueno, ¿y este cómo piensa? Dice, eso es lo malo, lo mismo que yo. Realmente sí, pues, pensaba lo mismo, absolutamente lo mismo que él, nomás que era simpático. O sea que no podemos ir por la vida con las grandes lamentaciones, ¿sí? No podemos esto de ser hosco. No, pues a lo mejor nos va mal por la vida, no por unas cuestiones metafísicas, sino porque somos insoportables. O sea, que lo primero, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero lo segundo, los otros, no. O sea, que ahora hace unos días me han dado un doctorado honoris causa y entonces, bueno, recibo las felicitaciones correspondientes al doctorado honoris causa. Tengo que decir que en la universidad por la que es doctor el señor Sánchez. Entonces, bueno, pues es una cosa a mí me resulta muy reconfortante la cantidad de gente que no piensa como yo, que piensa lo contrario que yo, que me ha felicitado y que se alegra y que no sé cuánto, y que cuánto me ha gustado el libro ha tenido entre eso un éxito tremendo. Bueno, ¿por qué? Porque cada uno somos cada uno, cómo llega uno a las convicciones. Yo lo que digo es, ¿cuál es el proceso que ha ocurrido? Esquemáticamente, creo que es este. Y segundo,
en este proceso los que creemos en el bien, la verdad y la belleza que tendremos que proponer. Por otra parte está la belleza, hay un aspecto ahí en que mucha gente también entraría por esos testimonios, ¿no? Ahí está la teología de Urs von Balthasar, por ejemplo, en fin, ya entra en profundidades. Pero de acuerdo, pero que no tengamos prejuicios, no, hay que hacerse amigo de la gente, pero no hacerse como táctica, hay que ser amigos de la gente. En realidad hay un problema ahora grande porque estamos cediendo en la semántica, lo cual es un error absurdo. Entonces, por ejemplo, ahora como resulta que a algunos les llamaban caridad a dar 50 céntimos a la puerta de la parroquia, pues no se puede hablar de caridad, y ahora entonces empiezan a decir la gente, no, es que no sé, es que eso es caridad, como un insulto. Eso es caridad y tal, entonces lo dicen, no sé, don Pablo Iglesias y tal. Pero lo curioso es que ahora eso que es caridad lo dicen los documentos oficiales de la Iglesia, de gente absolutamente ortodoxa. No voy a citar en nombres de autoridades, pero el otro día lo leía. Digo, bueno, hombre, por una parte no es otro de los 7 sabios de Grecia, pero es muy gordo. Porque la caridad es el querer a la otra persona, a las otras personas, porque sí. O sea, agape, esto de filía, eros, agape, que una vez más lo estudia magistralmente Ratzinger, agape es quiero a la gente porque sí. Y el interlocutor, ese interlocutor que dice que podemos ser violentos, si se da cuenta que es que lo queremos porque sí, pues ya se le cae la primera barrera, que es la barrera de la intolerancia, la barrera de ese prejuicio. Bueno, es que no es fácil, pero en las situaciones difíciles hay una invitación que es formidable, que es preguntarse, ¿qué puedo estar yo haciendo mal que hace que esta situación no revierta? Puede servir como un principio de examen para el propio perfeccionamiento. Muy bien, pues ¿hemos terminado? Pues hemos terminado, muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, ha llegado alguna sugerencia de algunos de los aquí presentes que quería comentar para ver una primera impresión por si podemos seguir en esa línea, ¿no? Algunos decían que podría ser una cosa simpática y oportuna organizar, para los que quieran asistir, claro, una cena con motivo de la Navidad. Algunos de estos viernes que tengamos reunión, pues viéndolo previamente, buscando un sitio cercano, que esté bien y que sea baratito y tal, no sé qué, y cenar. A lo mejor incluso alguno de los conferenciantes se animaría a asistir también, con lo cual todavía tendría más interés. Entonces, aunque ahora no se trata de decir firmemente sí o firmemente no, pero así como idea general puede interesaros, puede haber gente que estemos interesados en el asunto. Entonces, para concretar más, lo que hago es que, como tengo vuestros correos, ¿no? Pues escribo un correo, ¿no? Y para ver realmente a la gente que puede tener interés, ¿no? Y entonces ya con tiempo, porque sería a finales de noviembre o primeros de diciembre, buscar un sitio por aquí cerca y cenamos juntos, ¿no? ¿De acuerdo? Fenomenal. Pues muy bien. Entonces, la siguiente sesión ya sabéis que es el día, que no nos equivoquemos, ¿no? El día 19, Vicente López Ibor, hijo del famoso psiquiatra López Ibor, graduado en Harvard, este sí está graduado en Harvard, la dimensión humanista de la cultura, 19 de noviembre, que como veis tiene mucho que ver con el tema que hemos escuchado hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien.